porque la palabra de Dios no viene de mente natural, viene del Creador del universo. Y por eso su vida va a manifestar algo extraordinario. Va a empezar a andar sobre algo extraordinario. Va a empezar a mostrar que su testimonio va a dar que hablar a un mundo que se pierde en el pecado. Vamos viendo que de esa manera, nuevamente, va a crecer, va a madurar y va a manifestar en frutos para que pueda contagiar, ¿por qué no decirlo?, a los demás hermanos dentro de la iglesia. Pero tristemente también tengo que decirlo, que a veces hay muchos creyentes que un día recibieron a Jesús y sucede que no han tomado plena identificación con lo que son ahora en Cristo Jesús. Están llevando una vida doble, de repente una vida mediocre, una vida en ambigüedad, y por lo tanto es una vida miserable delante de Dios. Y eso afecta la armonía con nuestro Señor Jesucristo. Eso afecta a la iglesia porque sería un atraso para los demás hermanos y un mal ejemplo. Vemos que este tipo de personas, que aún siendo creyentes, no van a poder madurar, no van a poder crecer, por lo tanto no van a poder dar frutos más adelante. Y de esta manera, muchos también siguen con sus pecados, ensuciando el templo de Dios, porque toda persona que depositó su fe en Jesucristo ya es templo del Dios viviente. Lo dice el apóstol Pablo con un mensaje a los Corintios, en 1 Corintios 3:16, y los exhorta tan duramente porque estaban andando en desórdenes y no estaban creciendo ni madurando espiritualmente. Y les dice: ¿acaso no sabéis que ahora sois el templo del Dios vivo o viviente? En otras palabras, es como que él fuera y les jalara las orejas y le dijera: ¿acaso no has entendido que ahora eres hijo de Dios y albergas al Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Por qué vives así? Entonces, son una carta de exhortación para que pueda reaccionar ante esa situación donde Satanás estaba sacando ventaja. Había mucha desobediencia y había pecados muy graves, como la fornicación, el adulterio, las mentiras. Y eso, hermanos, ofende a nuestro Señor. Cuando Dios entra en la vida de un pecador, es Dios, a través de su Santo Espíritu, que empieza a gobernar y debe gobernar nuestras vidas. Si nosotros no seguimos esto de aquí, entonces estamos siendo arrastrados por la corriente, como dice, de este mundo, lo que no debe ser ya con un hijo de Dios. Entonces vemos que muchas veces el creyente, en vez de vivir en la esfera celestial, vive en la esfera todavía terrenal, carnal, donde sus pensamientos están llenos y ocupados por la carnalidad. Por lo tanto, eso se va a manifestar en sus emociones, van a ser alteradas sus emociones y como resultado hasta su aspecto físico va a cambiar. Vemos que en eso no ayuda, porque el creyente todavía no aprendió a identificarse con Jesús, de saber que ahora es el templo del Dios vivo y debo andar, porque es una decisión de andar con Jesucristo. Yo no puedo andar con Jesucristo viviendo en pecado. Sería una rareza, ¿no? Sería una contrariedad, porque Jesús es santo, Dios es santo. Por lo tanto,
nosotros debemos tener en cuenta de que eso no le agrada a Dios. Entonces vemos que si nosotros entendemos cómo la palabra de Dios tiene que actuar en nuestras vidas, cómo tiene que ejercer en nuestras vidas, y dejamos gobernarnos por Dios, vamos a vivir y dar gloria a Dios con nuestras vidas. Lo que Dios es invisible, porque Dios es espíritu, cuando entra en la vida de un pecador, el pecador ya no más es pecador, porque ya dejó esa condición posicionalmente, pero ojo, Satanás tiende las tentaciones para pecar. Y la persona que un día aceptó a Jesús tiene esa elección de identificarse con Dios para no seguir esa condición que el mundo sigue. Debemos tener en cuenta, hermanos, que vivir en santidad, como dice en 1 Pedro 1:16, escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y es una decisión que tú y yo debemos de tomar, con plena identificación con Jesús, realmente quién eres ahora en Cristo y cómo agradar ahora con mi vida a Dios. Antes estábamos sujetos a un patrón que gobernaba nuestras vidas, pero ahora nuestro nuevo patrón es nuestro libertador llamado Jesús. Por eso Jesús dice bien claro en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Pregunto, hermanos, ¿eres libre de algunas ataduras? ¿Eres libre de algún pecado? Cuando Dios entra en la vida del pecador, entonces tiene el poder para romper cualquier maldición personal, cualquier maldición generacional, porque es Dios entrando en la persona. Es una decisión que tú y yo debemos de tomar para decidir que ahora soy una nueva persona en Cristo y mostrar un nuevo DNI, como a veces sé decir. Ya soy de Cristo, soy declarado hijo de Dios, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la garantía de ser hechos hijos de Dios. Les dio la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo debemos de vivir entre nosotros como hermanos ahora en Cristo? Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, pero dice que nosotros debemos amarnos aún por sobre todo eso, para poder avanzar y no que saque ventaja a Satanás. Amémonos, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesús. Jóvenes, jovencitas, la obediencia es pieza fundamental, es muy importante para empezar a crecer y madurar. Hermanos adultos, aparte de la obediencia, debemos amarnos como Cristo nos amó. Dice en Efesios que Él amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Qué hermoso, ¿no, hermanos? ¿Y quiénes somos nosotros para no contagiarnos de ese amor que ya derramó en nosotros Jesús? ¿Por qué seguir con rencores? ¿Por qué seguir con odios entre nosotros? Y eso no es agradable a Dios. Y eso hace que nos atrasemos en cuanto a la madurez y al crecimiento espiritual. Pero si retomamos nuestra nueva identificación en Cristo, entonces vamos a empezar a andar como que Dios quiere que andemos. Hermanos, nuestro Señor está cerca, está prontito a regresar. ¿Cómo quiere que nos encontremos? Arreglemos cuentas con Dios, arreglemos cuentas de nuestras vidas que todavía tienen algunas cosas que tenemos que dejar. Yo en lo propio, usted en lo propio también.
Y amigos o amigas, de repente todavía no has recibido a Jesús realmente. Todavía no te identificas con Cristo. Te animo a que lo hagas, porque nuestro Señor Jesús es prontito que regresa y no quisiera que te encuentres en una situación tan terrible después que Dios aplique su juicio sobre esta tierra. Hermanos, los animo a meditar sobre este pequeño mensaje para que podamos vivir en armonía con Dios, en santidad con Dios, crecer ambos, crecer conjuntamente, crecer en comunión como hijos amados de Dios, olvidando cualquier rencor entre nosotros y cualquier odio entre nosotros, perdonándonos nuestros errores, nuestros defectos, nuestras ofensas. Qué lindo es ver que a pesar de que la persona ofendida va donde la persona que ofendió y pide perdón. Y ¿saben qué? Está rompiendo una ligadura de Satanás, porque eso hace de que la persona empiece a madurar, tanto como el que pidió perdón, como la persona que es afectada por eso. Hermanos, este pequeño mensaje que sirva para que nosotros podamos crecer cada vez más como una iglesia, en este caso la iglesia de la Roca, firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nombré 2 pasajes, para que veamos por qué el nombre de la iglesia cristiana La Roca. Hermanos, tengan ustedes presentes esta pequeña prédica para que podamos irnos a casa meditando quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, amado Dios, gracias por este pequeño mensaje donde podamos, Señor, pedirte perdón por las cosas que todavía no te agradan de nosotros y que podamos, Señor, con gozo de saber de que tú ya nos rescataste y que podamos vivir en armonía contigo, queriendo a nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, para que podamos ser gratos contigo, Señor. Te dejamos la vida de mis hermanos y mi vida propia en tus preciosas manos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.